Y bienvenidos al nuevo reporte semanal. En este caso, pues una actualización más. Segunda semana en la que entramos de agosto. Dicen que los meses de agosto suelen ser meses tranquilos. Bueno, estaría por ver, porque los últimos 10 años, desde luego, llevamos unos cuantos veranos de fuego, o sea, de auténtica locura. Quizás sí es cierto que los últimos, uno o dos últimos veranos no han sido así, pero desde luego, desde el 2008 hasta ahora, los veranos de 2010, de 2011, los veranos de 2015, fueron auténticas locuras en el mercado. Y sobre todo pasa una cosa, que en agosto hay poca liquidez, y cuando hay poca liquidez, ¿qué ocurre? Que aumenta muchísimo la volatilidad porque no hay fuerzas de compra ni fuerzas de venta que sostengan los movimientos. Es decir, como alguien quiera entrar haciendo daño en el mercado, ya sea para inflar un activo o para desinflarlo atacándolo con ventas, no hay suficiente liquidez para pararlo porque hay menos operadores. Entonces suelen haber movimientos más agresivos. ¿Qué os traigo para esta sesión de hoy? Lo primero, vamos a hacer un comentario en detalle, porque creo que lo merece y porque realmente veo poco contenido al respecto, sobre las medidas que ha aprobado el presidente Donald Trump durante los últimos días. La semana pasada estimuló la bolsa, se atacaron máximos de nuevo en Wall Street, máximos históricos, no máximos de resistencia cercana, máximos históricos, que esa es otra película. Aparte de que comentemos en qué consisten las medidas de Donald Trump de estímulo, vamos a comentar lo que ya en parte comentamos la semana pasada. La semana pasada os acordáis que dijimos, fijaros un gráfico, la evolución del GDP, del Producto Interior Bruto norteamericano, y la bolsa norteamericana. Están completamente descorrelacionados. Uno se hunde y el otro sube. Bueno, pues hoy lo mismo, pero para Alemania. Os he traído el gráfico donde mostramos a través de Bloomberg GDP frente al PIB alemán. ¿Qué ocurre? La esperanza de todo esto, el lado positivo sería, muchos dirán, el mercado, la bolsa, las bolsas están completamente infladas, y es cierto, es completamente cierto, pero también podemos creer en la regla, como especuladores de bolsa que somos, en la regla de que quizá es cierto que el ciclo bursátil precede al ciclo económico. Y como estamos viviendo un récord histórico en estímulos, tanto monetarios como novedad última, atención, fiscales, es decir, ya no solamente es que fabriquen billetes, es que ahora además los gobiernos están autorizando, mejor dicho, las instituciones dentro de Europa están autorizando el gasto, aumento de gasto, para generar ese estímulo. ¿Y todo esto para qué? Para amortiguar el impacto de lo que se prevé sea una recesión económica de la más fuerte desde la Segunda Guerra Mundial, porque las contracciones de PIB han sido terroríficas. Las contracciones de producción de Europa y de Estados Unidos han sido terroríficas. Bueno, pues además de eso, además de las órdenes ejecutivas de estímulo que ha aprobado Donald Trump, vamos a hablar también de los estímulos de Europa. Y en concreto vamos a hablar exactamente de cómo Italia está absorbiendo prácticamente el 20% de todo el dinero que está fabricando e inyectando el BCE en estímulo. Y además, vamos a ver en profundidad a través del Financial Times uno de los artículos que nos habla de si podría o no afectar a la calificación crediticia de Europa la emisión de bonos conjuntos que se va a hacer de 750.000 millones de euros, que ya hace semanas, allá por inicios del mes de julio, finales de junio, comentamos. Amigos, amigas, ese paso es el paso previo para los Estados Unidos de Europa. Repito, la emisión de deuda conjunta es el paso previo para los Estados Unidos de Europa, como lo fue para los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América, como paso previo a la fundación como nación, tenían la emisión conjunta entre las 13 estados, 13 colonias, emisión conjunta de una deuda propia y de un dinero propio. Bueno, pues que se emite un bono, un trozo de papel que garantiza la deuda de Europa, es una revolución fiscal. Entonces, como estamos ante las puertas de eso, la pregunta del millón que muchas agencias de calificación crediticia quieren resolver es, ¿realmente es solvente la Unión Europea? ¿Cómo cotizará esa calificación crediticia? Y nos han dado una serie de opiniones que luego veremos en detalle a través del artículo del Financial Times, pero la cuestión está en que, en esencia, no tienen ni idea. O sea, van a mojarse, nos van a decir lo que piensan. No, sí, esto no. Pero seamos sinceros, las agencias de calificación crediticia estaban completamente perdidas, no sabían ni dónde estaba el norte cuando llegó el 2008, ¿os acordáis? Tenía AAA, calificación crediticia de máxima credibilidad, Lehman Brothers. Y fijaos la que hizo, un tsunami, un hundimiento, un agujero negro en el mercado, ¿vale? Así que bueno, con eso cerraremos el reporte y pasaremos a gráficos. Gráficos, recordad, he traído niveles clave súper calientes en eurodólar, por fin el eurodólar se pone interesante, se pone atractivo, se pone sensual, ¿no? Vamos a ver un movimiento bastante bonito que puede estar formándose en eurodólar.
Oro, un movimiento súper agresivo que ha tenido, correctivo, llega a zonas de cuña, 19.65, veremos exactamente qué ha ocurrido a partir de ahí porque las ha perforado. Y puede que el oro siga cayendo si miramos, claro, como siempre, hay que mirar el bosque. Si miramos de cerca no sabemos, solamente vemos los bandazos del oro, pero si miramos de lejos podemos entender un poco cuál puede ser el movimiento correctivo que haga. La plata, súper interesante. La plata también puede tener movimientos muy, muy interesantes en los próximos días. Ahora veremos por qué. Y bueno, Nasdaq, SP500, por supuesto los analizaremos. Nasdaq está tomándose una pausa, pero Nasdaq prácticamente ha alcanzado los objetivos que le marcamos hace 3 semanas. Los objetivos de hace 3 semanas, creo que eran 11.350 puntos. Casi ha sido el máximo histórico registrado, casi. ¿Qué más SP500 hemos dicho? West Texas, el petróleo americano y el petróleo británico, el Brent. Vamos a analizar los dos. Vamos a ver cómo cada uno respectivamente, pues hacia los 50 dólares, 60 dólares, son zonas, creo yo, veremos, de donde puede meterle un latigazo de ventas muy fuerte, ¿vale? DAX e IBEX 35 y por último Bitcoin. Todo analizado en este reporte, macro reporte, una coctelera auténtica que vamos a empezar ya mismo. Así que arranquemos los motores, ¿vale? Muy bien, primer detalle. La divergencia del PIB frente al mercado. La semana pasada comentábamos ya uno. ¿Cuál? El SP500. Era este. ¿Vale? La semana pasada comentábamos este y esta semana vamos a comentar un gráfico idéntico. Fijaos cómo parece exactamente lo mismo. ¿Veis el movimiento del SP? ¿Veis el movimiento del DAX? ¿Veis la corrección del GDP? ¿Veis la corrección del DAX? ¿Vale? Entonces sí que se puede notar la diferencia que existe entre uno y otro cuando vemos que efectivamente se produce una divergencia entre el PIB y entre la renta variable. O sea, está por un lado la economía financiera y por el otro la economía real enfrentándose. Divergen por completo. Dame un segundo, que estoy escribiendo un mensaje. Bien, entonces, como decía, tenemos la economía real frente a la economía financiera. La economía financiera está súper inflada, está súper dopada. Por cierto, os he traído datos. Este era el que quería resaltar, no sé por qué he resaltado este, el de empleo británico no está nada mal. Pero el potente ha sido el del CEP, el alemán. Fijaos que el esperado es el 58 y el resultante es el 71. Es decir, bastante mejor. Segundo. Bastante mejor el resultado que la expectativa. La expectativa era de 58, ahora lo tenemos en 71,5. Luego, un dato macro al menos que nos anima un poco. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto que estamos viendo? Lo que os decía, que realmente veamos que el ciclo bursátil precede al ciclo económico. El ciclo económico estaría aquí ahora mismo. Entonces, ¿qué nos quedaría por ver? Si la economía responde positivamente porque la bolsa está subiendo. Es decir, si realmente la bolsa refleja las expectativas que se tienen de que la economía salga de esto, pues entonces la economía debería subir también, ¿vale? Ahora, todo esto es muy relativo. ¿Por qué? Porque en realidad sabemos de sobra que estas subidas de bolsa se producen por el mayor estímulo monetario que jamás se ha hecho. Se está comprando deuda de entidades corporativas, deuda de entidades con necesidades de financiación. En el pasado, en otros reportes de hace meses, comentábamos, por ejemplo, la adquisición que hizo Bayer sobre Monsanto y cómo realmente, puesto que Bayer había sido parte del programa de Quantitative Easing del BCE, al que se le había comprado deuda, es decir, el BCE había fabricado billetes y se los había regalado, por decirlo así, a Bayer. Se había quedado con bonos de Bayer dándole dinero fresco nuevecito, ¿no? Bueno, entonces decían, ¿quién te dice que parte de ese dinero no es el que se utiliza para comprar Monsanto? Una de las mayores adquisiciones bursátiles de la historia, de decenas de miles de millones de euros para comprar Monsanto. Entonces nos damos cuenta realmente que las compañías presentan resultados que no sabemos si están fundamentados en su buen hacer económico, productivo, o sencillamente porque les están inyectando los bancos centrales dinero. ¿Me seguís? Entonces, es muy distinto cómo conseguimos hacer que este ciclo se levante y por eso hoy vamos a hablar de los estímulos que ha aprobado Donald Trump. Porque creo que en realidad los estímulos, tanto en el caso de Donald Trump para Estados Unidos, SP500, como en el caso de Alemania, para el GDP, lo que estamos viendo son los mayores estímulos fiscales de la historia. De la historia. Es decir, Estados Unidos anuncia unos recortes de impuestos y unos subsidios que se va a pagar a la gente desempleada increíbles. En Europa anuncian 750.000 millones de fondo de ayuda, de estímulo
para el tema del coronavirus. 750.000 millones de euros. ¿Os dais cuenta de la envergadura de todo esto? Vale, pues esos estímulos fiscales lo que están haciendo es tratar de levantar esta curva. Los monetarios han levantado lo que tenían que levantar. Los monetarios atacan directamente al sector financiero y lo estimulan, lo ciclan. Los fiscales atacan a la economía real porque lo que van a hacer es regalar dinero directamente. ¿Lo veis? Entonces, esto es lo que se pretende hacer. Y, por supuesto, comento, el gráfico lo ha compartido Holger, que le sigo a través de Twitter desde hace mucho tiempo, algunas veces comento algunos tweets de él, y dice, good morning from Germany, where stocks are decoupled from the economic activity. Buenos días desde Alemania, donde los mercados se han desacoplado de la actividad económica. El índice benchmark alemán DAX está a tan solo un 8% de sus máximos históricos, incluso cuando su economía está a niveles de 2010. Entonces, Holger lo deja perfectamente definido en este comentario. La economía alemana está a niveles de 2010 y, sin embargo, estamos atacando máximos. Estamos al 8% de máximos históricos en el mercado alemán. Claro, el mercado alemán es otra historia. Cuando veamos luego los gráficos del DAX, vais a ver cómo eso, en fin, que es para cruzar los dedos, esperar que siga subiendo, ¿no? Y Jaime me decía en el chat, disculpa, pero he entendido que el jueves empieza un máster. ¿Puede decirme? Sí, escribe a info@swissquote.eu. info@swissquote.eu. Escribes ahí y pides información y te la pasan, ¿vale? Venga, continúo. Bien, vamos entonces a entrar ya en materia con el tema de en qué consisten las órdenes ejecutivas firmadas por Trump de estímulo. Esto. Bien, alivio económico. El presidente Trump anunció el sábado amplias acciones ejecutivas destinadas a aliviar el coronavirus, después de que las conversaciones de estímulo en el Congreso se rompieron una vez más la semana pasada. Es decir, está firmando órdenes ejecutivas sencillamente porque no ha habido consenso para aprobar las medidas que quería aprobar. Por cierto, creo que hace pocas horas ha publicado otro tuit que decía algo así como, ahora me parece que la Nancy Pelosi quiere hablar, ¿no? Dice, bueno, pues ya sabe cuál es mi número. Tipo, después de tanta guerra que han dado, ahora quieren negociar. Pues, en fin, basta con que los medios de comunicación hablen mal de Donald Trump para que nosotros aquí entremos al detalle de contar cosas que no se cuentan. ¿En qué consiste esto? ¿Qué son los estímulos que ha aprobado? Primero, eliminar el impuesto sobre la nómina. Nadie se había atrevido a hacer eso. Os recuerdo que si nos ponemos un poco filosóficos, cronológicos, históricos, el impuesto sobre la nómina, muchos en Estados Unidos, los constitucionalistas o patriotas dirían que surgió para financiar las deudas en las que incurría el gobierno americano a través de tener que pedir prestado el dinero a la Reserva Federal. Para muchos en Estados Unidos, los constitucionalistas consideran que la Reserva Federal es inconstitucional porque para poder hacer que se emitiese dinero a través de la Reserva Federal tuvo que abolirse una de las enmiendas de la Constitución americana, que no permitía la emisión de deuda si no había un oro o plata para respaldarlo, un sistema bimetálico, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que en este escenario muchos decían, no, el dinero papel, el dólar, el greenback, es inconstitucional en la medida en que no esté respaldado por oro. Y no está respaldado por oro desde que Nixon lo suspendió. Así que, en este caso, muchos dijeron, el gobierno americano no puede imprimir billetes para autofinanciarse. Tiene que pedirlos prestados a la Fed, que sí puede imprimir billetes para financiar al gobierno americano. ¿Cuál es el punto de todo esto si al fin y al cabo se imprimen billetes de la nada? ¿No? Entonces decían, vale, ¿y qué ocurre? Que para poder imprimir dinero y autofinanciarse se lo tiene que pedir a la Fed, pero la Fed se lo presta a una tasa de interés. O sea que encima le va a costar dinero, podría hacerlo él mismo, pero no. Va a fabricarlo de la nada a la Reserva Federal y le va a poner una tasa de interés implícita. De ahí surgió los impuestos sobre la renta según los constitucionalistas, para poder pagar las tasas de interés del dinero fabricado de la nada, la emisión de deuda. Y para muchos eso era ¿qué? Una estafa financiera. Bien, extienda los beneficios de desempleo de 400 por semana por debajo de $600. Es decir, amplía las subvenciones o prestaciones por despidos o por subsidio de desempleo. Aplazar los reembolsos de préstamos estudiantiles hasta final de año. Sabéis que hay una burbuja enorme en el mercado universitario en Estados Unidos, que para poder estudiar son cada vez más caros. Es otra burbuja, es como las viviendas. Te dan crédito. Mientras los bancos te estén dando crédito, las universidades seguirán inflando las matrículas. Seguirán poniendo cada vez más asignaturas chorra, estúpidas, sencillamente para cobrarte donde antes te costaba una carrera $8.000, $15.000, ahora a lo mejor te cuesta pues 30.000, 40.000, 50.000 y mucho más. Entonces, ¿qué ocurre? Que tienen que pedir crédito para esto.
bueno, pues aplaza los préstamos de los estudiantes, porque al fin y al cabo son gente que va a salir al mercado laboral con una mochila de piedras ya en la espalda, ya hipotecados. No digamos ya entonces de conseguir viviendas, ¿no? En fin, es la estafa de la deuda llevada al extremo ya en los tiempos que corren. Por eso muchos hablan de qué? Del reseteo monetario, pero esto es temas, ¿vale? Estoy dando algunos bandazos en este reporte que son temas para, para vídeos de otra índole ya más profunda, no para esto. Muchos de los que seguís esto ya sabéis de qué hablo, pero otros dirán, bueno, ¿y eso de qué está hablando? ¿No? Bueno, pues profundizar un poco más, buscar la Inesara y entenderéis un poco más la historia. Ampliar las protecciones contra los desalojos. La Administración también está considerando recortes en los impuestos sobre la renta para las personas de ingresos bajos y medianos, así como recortes de los impuestos sobre las ganancias de capital. Es decir, protege a los ahorradores, protege a la clase media y protege a las personas más necesitadas. Protege financieramente hablando. ¿Y esto para qué se hace? Para evitar un colapso del consumo y de la clase media. Es decir, esto está hecho como red de seguridad, de colchón para la economía mundana, la economía de la calle en Estados Unidos, porque si el lockdown y la pandemia han cerrado los negocios locales, ¿quién va a salvar a los negocios locales? Sabemos que los negocios online son los que han triunfado con todo esto. Nasdaq ha subido, pero es que Amazon ha roto máximos durante la pandemia. Entonces, el mundo se está digitalizando. Donald Trump trata de revertir ese efecto a través de estímulos que vayan a la base de la economía, que son las personas. Actualización. Como se anticipó, el presidente Trump ha anunciado que firmará órdenes ejecutivas para eliminar el impuesto sobre la nómina, extender un bloqueo sobre los desalojos y continuar brindando beneficios de desempleo complementarios. Más temprano, recientemente, el presidente Trump hará un anuncio importante el sábado que muchos creen que está relacionado con los rumores de una orden ejecutiva que cubre los fondos de estímulo pandémico y otras medidas. Y teníais también abajo pues la rueda de prensa entera, transmitida a través de Bloomberg Politics, por si queréis escucharlo de sus palabras, los detalles. Importante conferencia de prensa en 10 minutos, dice el viernes por la noche, Trump dijo que si no llega a un acuerdo bipartidista sobre la legislación de estímulo, está preparado para firmar órdenes ejecutivas. Es decir, o se ponen de acuerdo o ejerzo el poder ejecutivo para activar esa serie de medidas. Y si analizamos esto al detalle, vamos a ver que, como comentaba Rabobank, hay fondo de sobra, el Tesoro americano se ha inflado para poder hacer colchón y soportar las medidas que Donald Trump haga. ¿Por qué? Porque hay barra libre de dinero ahora mismo para evitar que esto colapse, ¿no? Otra cosa está, por supuesto, en quién pagará la factura dentro de los próximos años, ¿no? Y hacia dónde nos conducirá todo esto. Por eso muchos piensan que es irreversible que haya que hacer un reseteo contable del sistema monetario a nivel mundial, porque el sistema monetario ha perdido por completo la base y la referencia de, ¿cómo diríamos?, del valor cuantitativo que tiene el dinero. Bien, continúo. El enfrentamiento del Congreso de Estados Unidos entre demócratas y republicanos sobre un nuevo proyecto de ley de estímulo fue resuelto temporalmente de manera controvertida por el presidente Donald Trump el sábado a través de una serie de órdenes ejecutivas que extienden los beneficios de desempleo durante 2 meses a nivel de US $300 por semana, $600 con un recargo adicional de $100 más posibles de los estados al aprovechar los fondos de FEMA. Que son los fondos para emergencias nacionales. Extender la moratoria sobre los desalojos de alquileres, aunque los críticos dicen que la redacción es demasiado vaga para ayudar. Extender tasas a cero y aplazamientos de préstamos para estudiantes. Y diferir los pagos de impuestos sobre la nómina retroactivos hasta el 1 de julio, con la promesa explícita de Trump de que si es reelegido lo hará permanente. A ver, no nos engañemos, no es que Donald Trump haya salido como un salvapatrias a proteger a los pobres y a proteger al comerciante, al empresario, al pequeño empresario, al comerciante y al trabajador. No ha salido a proteger a la gente de la calle. Lo que pasa es que, o sí, ha salido a protegerla con esta serie de medidas que, para empezar, está por ver cómo se traduce luego y en qué se concretan, porque son una declaración de intenciones. Están por ver luego que institucionalmente las pueda ejecutar y llevar a cabo sin que le pongan impedimentos. Pero lo que también está clarísimo, no somos tontos, es que tenemos a pocos meses ya las elecciones y Donald Trump piensa arrasar con ellas. Y sabemos que todos los medios de comunicación le tienen su contra. Por lo tanto, creo que fue una de las ruedas de prensa, no sé si fue la del viernes, dijo, he hecho esto, esto y esto, vamos a hacer esto. Habló de la reforma que ha hecho sobre medicamentos.
cómo se está reorientando, elimina la figura de que llaman middleman, hombre de en medio, intermediarios, para la comercialización y distribución de medicamentos dentro de Estados Unidos, por lo que han accedido a medicamentos que eran, pues, no sé si era el coste por pastilla de $2 a 20 centavos o algo así, a través de una línea de producción distinta, y es la misma fábrica la que le produce el medicamento, pero evitan intermediarios. Entonces, lo que decía él en la rueda de prensa es, durante muchos años ha habido gente que se ha hecho muy rica con este negocio, hasta ahora. Y dice, por favor, acuérdense de esto, porque si dentro de 2 meses van a comprar las medicinas y se dan cuenta que son mucho más baratas, no piensen que ha sido porque Biden, si me ha ganado y es presidente, ha hecho esto, porque cuando le pregunten a él, no tendrán ni idea de por qué son más baratas. Esto lo he hecho yo. Este tipo ya sabéis que es narcisista, pues básicamente lo que les da no es, acordaos que todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo yo, porque si no, estos que están compitiendo conmigo son, bueno, son títeres directamente, o sea, no son, Donald Trump es un tipo temperamental e imprevisible. El resto son políticos. Donald Trump no es un político, o no un político al uso, tal como le conocemos. Es un intimidador. Obviamente, esto es menos estímulo del que estaba disponible anteriormente, lo que probablemente ya no fue suficiente para detener la desaceleración de la economía, independientemente de las buenas noticias de empleo de Estados Unidos el jueves y el viernes, y patea la lata en el mejor de los casos, es decir, es para hacer ruido. Sin embargo, es matemáticamente mejor que nada. Los mercados pueden ver acción y, lo que es más importante, también los votantes. Y es el presidente quien lo toma. Sí, este año de elecciones y todas las acciones deben verse a través de esa lente. Por supuesto, también es muy controvertido y afirman los demócratas de constitucionalidad dudosa que puede ser impugnado en los tribunales. Sin embargo, objetivamente, las medidas no parecen ser más exageradas de lo que se tomadas anteriormente por los demócratas cuando estaban en el cargo. Parece que se está abriendo la puerta para que la Casa Blanca eche un vistazo al enorme saldo del Tesoro que tiene a mano para seguir planeando hasta el 3 de noviembre. Es decir, tiene barra libre del Tesoro americano para financiar las medidas que él considera oportunas. Y luego es curioso que digan que los demócratas, algunos dicen que puede ser inconstitucional y que pueden ser impugnados en los tribunales estas órdenes ejecutivas. Uno, la impopularidad que tendría que lleves a los tribunales medidas que van al apoyo de la clase media. Es decir, la clase media, ¿pero qué estás haciendo? Nos han aprobado ayudas y encima vas y las eliminas, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, hemos comentado en este reporte medidas como Joe Biden, creo que prometió, y aquí entre comillas todo, ¿vale? Porque esto viene de una noticia que comentamos hace semanas, que algunos os acordaréis de ella. Joe Biden, en una especie de convención protestante afroamericana, prometió o dijo que sí, que estaba de acuerdo con lo que uno de los líderes de la comunidad protestante afroamericana de Estados Unidos le hizo prometer algo así como que habría un fondo de no sé cuántos millones en compensación por la esclavitud a todos los afroamericanos. Es decir, que el gobierno americano iba a regalar dinero a cualquier afroamericano por compensación por los años de esclavitud. Bueno, pues si hay dinero para eso, ¿cómo no va a haber dinero para todos? Es decir, si hay dinero para una determinada raza de la población, ¿por qué no va a haber dinero para todo el mundo? ¿No? O sea, ¿cómo van a tumbar una medida que va enfocada a todo el mundo si el propio Biden se especulaba con que pudiese estar a favor de una idea de, bueno, a determinados americanos se les va a dar dinero porque, en fin, generaciones pasadas, ¿no? Puede que fuesen esclavas o fueron esclavas o lo que sea. Pues esto ya, pues, son medidas que si te las cuentan dirías, ni de coña, no me lo creo, es imposible, esto es de historias o de cuentos de ciencia ficción de la televisión, y sin embargo ahí están, o sea que por ahí quedan, buscadlo por Google y leed un poquito al detalle sobre la historia. Bien, volviendo al tema, la cuestión está en que lo que ha hecho Donald Trump, ¿qué ha hecho? Atacar los máximos, de hecho los ha roto. Fijaos, esto era las medidas moderadas subidas en Wall Street después de las medidas ejecutivas de Donald Trump. ¿Cuáles? Las que acabamos de comentar. ¿Qué ocurre? Que entonces la bolsa en Estados Unidos, fijaos, ahí os lo he marcado, máximos históricos previos al desplome de la pandemia. Bueno, pues ya están rotos. Están rotos. Ahora lo que van a hacer es seguir atacando a ver si consiguen definitivamente consolidar los precios por encima de los máximos. Pero los máximos, el viernes por unas horas se rompieron. Ahora, eso sí, fijaos cómo recogieron el mercado. O sea, en cuanto se rompieron los máximos, todo el mundo ya histérico. Y luego, ¿cómo cerró el viernes?
Pues nada, el viernes cerró directamente con mesura. Es decir, no, sí hemos roto máximos, pero por si acaso recoge la caña, venga, desmonta el chiringuito, el tenderete y cerramos mercado por debajo de máximos. Claro, normal. ¿Vale? El show ya lo han montado, ya han roto máximos, ya ha venido la euforia. Ahora está por ver si esto se consolida. Por eso no compramos en el SP500 ahora mismo. Compraremos siempre que hagamos el SP500 por encima de 3.400, ¿vale? Holgadamente, cierres de sesión en Estados Unidos por encima de 3.400 y entonces a partir de ahí decimos, atención al SP, que esto va en serio, que ha roto máximos. Atención que el mercado americano se ha ido a dormir con los mercados por encima de máximos históricos. Ahora sí cargamos la escopeta y empezamos a mirarlo con atractivo. ¿Por qué? Porque ahora sí, cualquier movimiento bajista que se aproxime a esos máximos históricos nos da nuevas oportunidades de compra. ¿Por qué? Porque lo más probable es que los fondos de inversión y los bancos, cuando vean rotos los máximos históricos, aprovechen cualquier oportunidad bajista para hacer cartera, o sea, para volver a posicionarse en ese mercado.